Bueno, hermanos, yo quería compartirles un tema que creo que es importante. Yo lo llamé las etapas de un ministro. Si bien no tiene que ver con cómo llegar a ser un pastor, ¿cierto? O cosas así, pero sí creo que es la base para poder llegar a ser más de lo que uno muchas veces cree ser. Y para eso vamos a ver algunas etapas que se pueden dar en el desarrollo del creyente. Y es sumamente importante que ustedes con su edad, ¿cierto?, puedan proyectarse qué es lo que Dios quiere hacer con ustedes, que puedan tener un propósito, que puedan tener una razón por la cual ustedes fueron salvados por el Señor Jesucristo. Amén. Y quiero que veamos una de las primeras etapas de las cuales Dios nos quiere llevar, ¿cierto? Es que cuando uno es salvo, ¿cierto? Antes de eso quería hacerles una pregunta que la puedan tener en sus mentes. ¿Qué es lo primero que se les viene, ¿cierto?, a su mente cuando yo, les digo quién es el Señor Jesucristo para ustedes? ¿Qué es lo primero que se le vino? Eso guárdelo, ¿ya? Pero no eso que usted pensó, no que la Biblia dice, sino lo que realmente fue lo primero que se le vino al corazón cuando alguien le hace esta pregunta: ¿quién es Jesucristo para ti? Pero no que Él es el Rey de Reyes porque dice en Apocalipsis, etcétera, etcétera, sino ¿quién es Jesucristo para ti? Guárdese eso en el corazón. Cuando el Señor Jesucristo nos salva, Él pasa a ser nuestro Salvador, ¿cierto?, nuestro libertador y nuestro proveedor en muchas cosas, en el área de la salud, en el área mental, etcétera, etcétera. Y es una etapa del desarrollo del creyente ver al Señor Jesucristo en parte en esa, el limitante. Pero Dios nos quiere llevar más allá, quiere que nosotros podamos ser ministros. Y yo se los voy a comprobar. Abramos Efesios 4. En la versión textual, en este pasaje en particular, a mí me gusta más, porque en Efesios 4:12 dice: a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Entonces acá vemos de que realmente todos los creyentes son llamados a la obra ¿de qué? Del ministerio. Todos. Ahora, ¿cuál es ese ministerio? Justamente poder ministrar el reino de Dios. Usted no necesita un título para ministrar el reino de Dios. Es más, nos vamos a dar cuenta de que es una dignidad de parte de Dios y muchas veces una responsabilidad como creyentes ministrar de lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, dado eso, tenemos una etapa donde el Señor Jesucristo, ¿cierto?, es nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro libertador, el que nos sana, el que nos ayuda, el que nos da refugio, ¿cierto? Y es una etapa que no nos garantiza nuestra fidelidad a Dios, ni nuestra obediencia. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Jeremías 4:12. Que el Señor Jesucristo sea nuestro Salvador no es una garantía de que usted va a ser fiel. Jeremías 4:42. 4:42. ¿Me llegaste a 31? Ah, sí, me equivoqué. Pero no existe. Déjenme buscar bien. Ya vamos a buscar Isaías 17:10. Dice: pues olvidaste a Dios tu Salvador y no te acordaste de la roca de tu fortaleza.
Por ello, aunque siembres plantas deleitosas en injertes vides importadas. Entonces, nosotros vemos de que, por ejemplo, Dios con su pueblo, aunque realmente fue su Salvador, su libertador, lo sanó, lo libertó, aún así eso no dio garantía de que el pueblo fuese fiel. Por lo tanto, no porque seamos salvos por gracia del Señor Jesucristo, significa de que tengo garantizado mi fidelidad a Dios. Dios sí es fiel y Él siempre va a ser fiel, pero eso no me da garantía de mi obediencia ni mi fidelidad. Vamos a ver 1 Timoteo 4:10. Dice, porque para esto trabajamos arduamente y luchamos, pues hemos puesto la esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. En las Escrituras dice de que Dios de tal manera amó ¿a qué cosa? Al mundo, ¿cierto? También, ¿cierto? En 1 de Juan dice de que el Señor Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no tan solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Y pese a que el Señor Jesucristo en la cruz salvó a todo el mundo, eso no da garantía de que todos se van a convertir. Entonces, no porque usted sea salvo, garantiza que usted por obra y arte de magia va a ser fiel. Y esa es nuestra primera etapa como creyentes. Nosotros somos salvos y empezamos a aprender que Dios es la fuente de nuestra necesidad, que no hay otro lugar, no hay otra manera en que nosotros podamos ser realmente saciados que no es en Dios. Es como un niño, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Mi hijo. Él es casi totalmente, dependiente. Pero cuando va creciendo, va siendo cada vez más independiente. Esa es esta etapa en que nosotros vemos al Señor Jesucristo simplemente como un Salvador. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos quedamos en esta etapa y queremos que Dios haga todo por nosotros. Y somos gente que dice, dame, quiero esto otro, y no crecemos porque vemos a Dios como alguien que solamente me da cosas que yo necesito. Dios es proveedor, es sanador, pero nos quiere llevar a un nivel superior. Después de eso viene otra etapa, que es que el Señor Jesucristo tiene que convertirse en nuestro maestro. Y para que haya un maestro tiene que haber un discípulo. Y ahí entra el concepto de discipulado. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un maestro hablamos de un mentor, un enseñador, ¿cierto? De quien yo extraigo conscientemente el aprendizaje de cómo vivir. Y aquí entra el proceso del discipulado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay muchos creyentes que son salvos, pero no quieren ser discipulados por el Espíritu Santo. Si un creyente no quiere ser discipulado por un ministro de Dios, mucho menos por el Espíritu Santo. ¿Ya? Y como podíamos ver, en Efesios 4, dice de que Dios puso pastores, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera, para el equipamiento de los santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, son una necesidad fundamental para alcanzar a convertirnos en ministros de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces entendemos desde el punto de vista occidental el tema de un maestro. Entonces pensamos que un maestro es como un profesor, ¿cierto? Quien llega, enseña algo y yo escucho. Entonces más veo como que el maestro tiene el deber de enseñarme. Pero ¿cierto? En el sistema bíblico no es así, ¿cierto? En el sistema bíblico nunca fue así, sino que era todo al revés. Era la responsabilidad del discípulo aprender del maestro, no al revés. Era el discípulo quien preguntaba, quien lo seguía, quien tenía la responsabilidad de aprender del maestro. Él hacía todo lo que hacía siempre y el discípulo tenía la obligación personal de estar pendiente de lo que hacía porque tenía una necesidad de aprendizaje. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces traemos nuestro sistema y pensamos que Jesús tiene la responsabilidad de enseñarnos. Y aunque Él asume esa responsabilidad por amor,
pero muchas veces nosotros, ¿cómo se llama? Empezamos a exigir que es Dios el que nos tiene que discipular, cuando somos nosotros los que tenemos que seguir. Y aquí entra un concepto importante, por ejemplo, en Mateo 4, 19, 22. 14. 4, 19 al 22. A ver si lo puedes leer, por favor. 19-22. Sí. Dice: Jesús los llamó diciendo: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante por la orilla, vio a sus dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo. Reparando las redes, también los llamó para que los siguieran. Ellos, dejando atrás a la barca y a su padre, los siguieron de inmediato. Ya. Entonces vemos de que cuando hay un maestro, él da un llamado, y eso significa que da un propósito de vida y a la vez da una meta o un resultado final al cual el discípulo va a llegar. Por ejemplo, ¿cierto? Acá dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Por lo tanto, el discipulado es la introducción cuando nosotros vamos a conocer nuestro propósito. Amén. Y eso es importante que lo tengamos, porque si no tenemos un propósito claro en nuestra vida, nuestras decisiones van a ser desordenadas, incluyendo el matrimonio. Si yo tengo un propósito claro en la vida, todas mis decisiones van a ir hacia ese propósito. ¿Ya? Ahora, el discípulo es una persona activa en el discipulado, no es una persona pasiva. Responde a tiempo, deja algo y se pone a seguir al maestro. Sí, ¿cómo se llama? Ustedes ven aquí, todos ellos, tanto Pedro como Juan, etcétera, etcétera, al momento que fueron llamados, dejaron todo y siguieron a Jesús. No después, no antes, sino en el momento que se presentó la oportunidad de ser discipulados por el Señor Jesucristo. Entonces, una de las características del discípulo, que responde a tiempo. Y el discipulado tiene un precio. Tiene un precio. Si usted se quiere quedar en el nivel de simplemente ver al Señor Jesucristo como un Salvador, usted se va a quedar ahí si usted quiere. Necesita usted pagar el precio de ser un discípulo. Amén. Y seguir a Jesús habla de esta parte activa. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosas aprendemos en el discipulado? Vamos a ver Mateo 10:25. Dice: basta al discípulo que llegue a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al amo de la casa han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces vemos aquí de que aprendemos en el discipulado a que no somos más de lo que realmente somos. De que, por ejemplo, dice, por eso dice, ¿cierto? En parte. Por eso dice de que el discípulo no es más que su maestro. Tiene otro significado, pero en parte también el discipulado nos enseña a no querer ¿cierto? A no querer ser superior a lo que yo realmente soy. Y eso tiene que ver con la negación. Por eso que el discípulo siempre era el que hacía las cosas que nadie quería hacer. ¿Por qué? Porque había que enseñarle a que no se sintiera superior a nadie, que era lo más bajo y que de ahí tenía que partir. Porque si no, no calificamos para ser discípulos. ¿Qué más se aprende en el discipulado? Vamos a ver Lucas 6:40. Dice: el discípulo no es más que su maestro, y cualquiera que haya sido plenamente instruido será como su maestro. Y aquí nos muestra de que tenemos que aprender a ser plenamente instruidos.
Y eso tiene que ver con cuánto nosotros nos abrimos al discipulado. Ustedes tienen que aprender, porque ustedes están en una edad donde muchas veces uno cree que sabe todo y realmente no sabemos nada. No, yo sé esto, yo ya sé, no sabemos nada. Entonces el discipulado nos enseña muchas veces de que no sabemos lo que creemos saber y de que tenemos que ser plenamente instruidos, tenemos que abrirnos nosotros a que todas las áreas de nuestra vida sean tratadas por Dios, sean instruidas, corregidas, enseñados. ¿Ya? ¿Qué más? Lucas 14:26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, o a la madre, o a la mujer, o a los hijos, o a los hermanos, las hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Aquí aprendemos, en este proceso aprendemos el precio del discipulado y a reordenar nuestras prioridades. Aprendemos realmente este proceso de ser un discípulo, nos enseña a reordenar nuestras prioridades con Dios y a aprender en la práctica a poner a Dios en primer lugar, sin dejar nuestras responsabilidades, ¿ya? Y también nos enseña a cargar nuestra cruz. Por ejemplo, en el versículo 27 dice, cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y cargar la cruz no tiene nada que ver con la suegra, por si acaso, sino que cargar la cruz tiene que ver con que yo constantemente hay algo que tengo que estar trabajando en mi carácter. Siempre, hasta el día que me muera, siempre va a haber algo que Dios va a querer que yo esté cambiando, que esté trabajando. ¿Ya? Lucas 14:33. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Aquí aprendemos a renunciar, a despojarnos, ¿cierto? Principalmente en nuestro corazón de las cosas terrenales o de las cosas temporales. Nosotros tenemos que aprender a despojar nuestro corazón de las cosas temporales o terrenales, si no, no vamos a poder crecer. Dios no nos va a poder llevar a un nivel superior de relación con Él. ¿Ya? Hechos 9:10. Dice, había entonces en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías. El Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Aquí nosotros vemos el paso donde en el discipulado empezamos a aprender a obedecer sin objetar. Nosotros vemos de que cierto, en este caso el Señor pide que él vaya a orar por Pablo. Y él dice, Señor, pero Pablo trae cartas de, los principales y nos está persiguiendo y ha dado muerte quizás, ¿cierto?, a cuantos cristianos. Pero aquí nosotros vemos de que como discípulo tenía que estar dispuesto y aprender a que tenía que hacer lo que Jesús le dijera. Entonces el discipulado, ¿cierto?, experimentamos a Jesús como Señor. Es la introducción para el nivel siguiente, que es el de siervo. El proceso del discipulado antecede al proceso de ser un siervo. ¿Ya? Y esto quiere decir de que en el discipulado yo aprendo de una manera práctica, experimental, a ver a Jesús como Señor. Y cuando hablamos de Señor, hablamos de un gobernante, de un rey, de un soberano, que tiene poder absoluto sobre nuestras vidas. Y eso cuesta aprenderlo porque necesitamos negar nuestra carne. Uno de los procesos más importantes del discipulado justamente es que el Espíritu Santo nos enseña a negar nuestra carne. Vamos a ver en Juan 13:14. Dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavo los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Entonces vemos aquí de que el mismo Señor Jesucristo se presenta como Señor y Maestro.
lo cual tiene relación con el discipulado que estaban viviendo sus apóstoles. Ellos estaban viendo a Jesús como maestro para finalmente poder verlo como Señor. Y aquí vamos a ver, el sentido de Señor denota que si yo soy un Señor, tengo siervos que me sirven, que están a mi disposición, que están a mis órdenes. Y el proceso del discipulado nos enseña eso, a estar a la disposición de Jesús, a las órdenes de Dios. Es el proceso en que nosotros aprendemos a obedecer. ¿Ya? Vamos a ver Mateo 25, 14. Dice, porque es como un hombre que yéndose de viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a uno 1, a cada uno según su capacidad, y se fue de viaje. Aquí vemos un concepto importante de que cuando nosotros llegamos al nivel de siervo por medio del discipulado, tenemos que entender y entendemos de que nada es nuestro. Llegamos a un nivel donde hemos perdido todos los derechos delante de Dios. Señor, ¿por qué no me hiciste así? Señor, ¿por qué no me diste esto? ¿Por qué? Y se empiezan a ir los por qué. Y empezamos a entender de que nada es nuestro, de que somos propiedad del Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino todo lo que podamos tener no es nuestro. Por eso aquí dice de que el Señor le dio sus bienes a los siervos. Amén. Sigamos. Lucas 12:37. Dice, bienaventurados aquellos siervos a quienes cuando venga su Señor los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y se reclinará a la mesa y pasando les servirá. Aquí vemos de que el siervo está hasta la venida del Señor Jesucristo sirviendo con diligencia. Amén. Sabiendo lo que tengo que hacer y haciéndolo en el momento determinado. ¿Qué más? Lucas 17:10. Dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ordenó, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer. Aquí vemos de que este proceso, ¿cierto?, de servicio, nosotros llegamos a un nivel donde no servimos por recompensa, sino que servimos porque tenemos un sentido de responsabilidad. Es lo que tengo que hacer, como dice Lucas 17:10. No lo hacemos como haciéndole un favor a Dios. Voy a perdonar para un favor a Dios, voy a servir porque le estoy haciendo un favor a alguien, si no lo veo como una responsabilidad. Y para eso es el discipulado. Y para eso Dios nos quiere llevar a un nivel de siervos. ¿Ya? En Mateo 7:21 habla de este servicio cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí vemos el sello más característico de que realmente yo puedo ser un siervo de Dios. Mire, ser un siervo de Dios no es simplemente hacer algo para servir a alguien. Ser un siervo de Dios es una condición. Igual que el discipulado, no es simplemente participar de un estudio como este. Ser un discípulo es una condición interna. Amén. Bíblicamente es una condición, no es algo externo. Y ser un siervo de Dios no es simplemente servir. Es una condición interna del corazón que me lleva a servir en estas condiciones. Bueno, son muchas más, pero por lo menos en estas condiciones. ¿Qué más? Y lo que nos lleva a hacer es a estar capacitados para hacer la voluntad de Dios. Hay un compromiso por hacer la voluntad de Dios. Hay una razón de vivir de hacer la voluntad de Dios. Y el ejemplo más grande que tenemos es el del Señor Jesucristo. En Hebreos 10 dice de que he aquí, holocaustos y sacrificios no quisiste,
Por lo tanto, vengo aquí, oh Dios, a hacer tu voluntad. Entonces vemos de que el propósito más grande de nuestras vidas, de un siervo, es hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. ¿Ya? No es simplemente servir en la iglesia, sino que es una condición interna, donde aprendemos a hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad propia. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros, creyendo servir a Dios, nos estamos sirviendo a nosotros mismos, porque tengo carencia de afecto, carencia de que me aprueben, porque quiero ser parte de algo, que son sentimientos nobles, pero muchas veces en el servicio a Dios nos estamos sirviendo a nosotros mismos y terminamos sirviendo en la carne, y Dios nos está llamando a servir en el reino. ¿Amén? Así que tenemos que tener altura de miras en lo que vamos a hacer en el reino de Dios y en lo que Dios va a hacer en ustedes en el reino de Dios. No se conforme con lo que tiene alrededor, ni aún en la iglesia. Ponga su vista en el reino, ponga su vista en la persona de Jesús, que no se sirvió a sí mismo, no por querer ser importante, por querer ser visto, o incluso, por lástima propia, para que digan, ¡uy, qué bueno eres! Que incluso muchas veces esas cosas son sustentadas por sentimientos aparentemente nobles, pero terminan siendo carnales, y al final de cuentas nos van a terminar siendo un estorbo en el servicio a Dios. Y cuando hablo de servir a Dios, hablo de formar una familia también. Amén. Juan 15:15. Juan 15:15, la primera parte del versículo. Dice: ya no os llamo siervos, porque el siervo no hace lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. Vemos de que el discipulado y el servicio es la antesala para convertirnos en ministros, ¿cierto? Aquí dice: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Entonces nosotros vemos de que el siervo, o esta condición interna, este nivel de siervo, tiene sus limitaciones, pero Dios nos quiere llevar a un nivel superior, que tiene que ver, ¿cierto?, con lo que dice aquí, que tiene que ver con ser amigo o compañero. Amén. Vamos a ver este mismo pasaje de Juan 15. Vamos a ver desde el versículo 12. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Ahí está el proceso del discipulado, el ejemplo que les dio Jesús, el cual tienen que seguir imitando. Esto no significa que usted deja de ser discípulo o que deja de ser siervo. Usted siempre, Jesús va a ser su Salvador, siempre va a ser un discípulo, siempre vamos a ser siervos. Esto no quiere decir de que son peldaños que yo voy subiendo, sino que es el cambio que Dios va realizando en nuestro corazón, que nos lleva a una relación más profunda con Dios. Vamos a ver el versículo 12, como veíamos, habla del proceso de discipulado, y en el versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y este es un concepto importante, porque la amistad con Dios no es algo que yo le doy a Dios, porque yo no puedo ser amigo de Dios desde mí mismo. Es Dios quien me regala su amistad, porque para ello tuvo que morir en la cruz. Por eso dice: no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Entonces, primer punto, la amistad con Dios viene de Dios, es una dádiva de Dios, es una oportunidad de Dios. Yo no puedo querer ser amigo de Dios y punto. Es Dios quien nos da esa posibilidad de llegar a ese tipo de relación. Pero para eso tenemos que ver al Señor Jesucristo como Salvador, como proveedor. Tenemos que ser discípulos, tenemos que ser siervos de Dios. Por eso dice: ya no os llamaré siervos, ellos ya eran siervos, sino que os llamaré amigos.
porque llega a otro nivel de relación. Vamos a ver. Tenemos que tener un conocimiento profundo del amor sacrificial de Jesús. Por eso que Jesús dice, ya no os llamaré siervos sino amigos, porque no hay amor más grande que un amigo ponga su vida por sus amigos. Entonces tiene que ver justamente con lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, para poder llegar a este nivel, necesitamos nosotros entender o tener una revelación profunda y experimental del sacrificio de Jesús. Y eso no es teología, eso no es algo que yo voy a aprender en mi mente. Yo puedo entender en el año que murió Jesús, cómo murió Jesús, cuánto dolió en la cruz científicamente, qué es lo que pasó con su corazón, con sus pulmones, ¿cierto? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Pero es un encuentro personal, profundo, donde hay una identidad con el sacrificio del Señor Jesucristo. Vamos a ver Gálatas 2:20, cómo Pablo había encontrado esa identificación con el sacrificio del Señor Jesucristo. Dice, ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí vemos una instancia donde ya hay una identificación tan grande con la muerte de Jesús, un conocimiento profundo de este amor sacrificial, que lo que yo vivo en la carne o en este tiempo terrenal o mis luchas carnales, lo vivo en Cristo Jesús. Y empiezo a dejar de creer que puedo ser perfecto externamente. Y empiezo a depender de la gracia. Entonces hay una identidad con el sacrificio del Señor Jesucristo. Vamos a ver Romanos 6:6. ¿Qué hizo? Muy bien, mi niño, te felicito, Ya los voy a ir a ver, ¿ya? Oye, te felicito, hijo. Sí, mi niño. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado, para no servir más al pecado. Aquí vemos de que cuando nosotros tenemos un conocimiento profundo del amor sacrificial de Jesús o una identificación con su muerte, la lucha con el viejo hombre, ¿cierto? Yo puedo resolver la lucha con el viejo hombre. No significa que nunca más tengo luchas, sino que la tengo resuelta en el sentido que entiendo de que el viejo hombre fue vencido, que ya no soy siervo de él. Y eso significa que ahora puedo identificar a plenitud mi carne, y eso es algo que muchas veces nos falta porque no logramos identificar a plenitud quién es nuestro viejo hombre. Por lo tanto, no lo tenemos como adversario, sino que muchas veces incluso como cómplice o como ayuda para conseguir ciertas cosas. Y a veces, para incluso intentar servir a Dios, usamos nuestra carne como una ayuda. Entonces, cuando Dios nos trae a este nivel de este conocimiento profundo, de este amor sacrificial del Señor Jesucristo, entendemos y logramos nosotros identificar a cabalidad a nuestro viejo hombre, y no solamente eso, sino que lo tenemos como enemigo, claramente, y establecemos una lucha con él, una guerra, no una guerra pasiva, sino una guerra activa. Una guerra pasiva es cuando yo espero que alguien venga en contra mía para defenderme. Pero una guerra activa es cuando yo tomo la iniciativa muchas veces para mortificar, atacar el viejo hombre. ¿Qué más? Segunda de Corintios 13:4. Dice, porque fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros.
Y aquí en este nivel nosotros aprendemos nuestra debilidad y aprendemos a ser débiles y a depender del poder de Dios. Gálatas 6:14. Dice: pero jamás me suceda gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesús, el Mesías, por medio del cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Si nosotros queremos llegar a este nivel o a este conocimiento, identidad con la cruz del Señor Jesucristo, tenemos que entender de que nos va a llevar a un nivel donde el mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo. Ni el mundo es para mí, ni yo soy para el mundo. Hay un desencaje. Yo entiendo realmente que no soy de aquí y que el mundo no es para mí, que hay más que esta vida, que se va a manifestar en lo celestial cuando seamos resucitados y no antes. Vamos a ver Juan 12, 24, 26. Dice: en verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde, el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. El 26 también: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Y aquí vemos de que hay una frase importante, dice de que cuando morimos llevamos fruto. En esta etapa nosotros ya hemos aprendido a morir y empezamos a llevar mucho fruto. El discípulo se caracteriza porque lleva fruto. Entonces, cuando queremos llegar a este nivel, ya somos personas que ya hemos aprendido a morir a nosotros mismos y a llevar fruto. Y entendemos que no podemos llevar fruto si no morimos a nosotros mismos. Amén. Y un punto importante que dice que donde estuviere mi siervo y el que me sigue, o sea, estará donde yo estuviere. Y eso es sumamente importante porque vamos a ver en Apocalipsis 17:14, por ejemplo, dice de que los que están con Jesús son los llamados, escogidos y fieles. Entonces vemos de que una de las características de este nivel de ser un ministro, o si usted quiere verlo, un líder, alguien en cual Dios tiene un grado de confianza para poder ministrar a otros, ¿cierto? Necesita ser llamado, escogido y sobre todas las cosas, fiel. Segunda de Corintios 4:18. Dice: no poniendo nuestra mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aprendemos a vivir en la eternidad y no en las cosas materiales. Y esto no es misticismo, no es que uno crea que flota, ¿cierto?, en el aire, sino que realmente aprendemos a poner como prioridad las cosas eternas. Segunda de Corintios 5:6. El que nos destinó a esto mismo es Dios, quien nos dio quien nos dio las arras del Espíritu. Dice, estoy bien, ¿cierto? Segunda Corintios 5:6. Sí, 5:6. No, Sí, ahí está. Sabiendo que al estar presente en el cuerpo estamos ausentes del Señor, ¿es esa? Sí, Dice porque andamos por fe y no por vista. ¿Esa? sí, hasta el 10. Estamos confiados, aunque más preferimos salir del cuerpo y estar junto al Señor. Así es. Con lo cual procuramos ya presente, ausente, serle agradable. Ahí dice nada, ahí se le tiene. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme a lo que practicó por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Amén. Entonces vemos acá un texto que Pablo está hablando de la habitación celestial y la habitación terrenal, pero está hablando de una esperanza. Dice de que aunque estamos acá en este cuerpo terrenal, anhelamos estar ausentes de acá para poder estar presentes al Señor. Por lo tanto vemos de que cuando
cuando estamos en este nivel al cual Dios nos quiere llevar, porque es la base para cualquier cosa trascendente en el reino de Dios, necesitamos entender ya que nuestra mirada, nuestros propósitos no están en las cosas terrenales, sino que tenemos una visión más amplia. Por causa del entrenamiento, por causa de la experiencia que hemos tenido con Dios. ¿Ya? Vamos a ver. Y aquí podemos hablar de una ciudadanía. En Filipenses 3, del 20 al 21, habla de que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos que venga el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos de ciudadanía, ¿cierto? Hablamos de una fe y una esperanza que entendemos que no somos de este mundo. Y aunque parece algo básico, pero a veces nunca se interioriza. Por ejemplo, cuando Abraham, en Hebreos 11, dice de que él andaba como peregrino en la tierra que Dios le prometió, esperando otra ciudad, el cual arquitecto es Dios, ¿cierto? No se refería necesariamente a que todavía la tierra donde él estaba no había sido conquistada por el pueblo de Israel, sino que estaba hablando de que la promesa que Dios le había hecho, él sabía que su cumplimiento a cabalidad se iba a llevar a cabo en la resurrección. Y por causa de lo venidero, de lo celestial, cuando lo celestial se estableciera completamente acá en la tierra. Y esa es la esperanza en que murió Abraham, entre otros. Porque el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham no se cumplió en el Éxodo con Moisés. Nosotros vemos cantidades de pasajes bíblicos donde dice: y traeré a mi pueblo a su tierra, y yo los recogeré, y yo les daré las promesas de Abraham, las promesas de David, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vemos de que cuando nosotros llegamos a ser amigos de Dios, ¿cierto?, llegamos a un nivel donde nosotros entendemos de que la promesa se va a cumplir cuando lo celestial se manifiesta a cabalidad. Eso no significa de que Dios no va a cumplir promesas ahora aquí en la tierra, pero la trascendencia, la totalidad de ello, no esperamos que se cumpla acá, porque si no vamos a ser cristianos carnales, que simplemente estamos siguiendo a Jesús por los milagros, o porque multiplica los panes, ¿cierto?, y los peces. Y eso nos lleva a poder sacrificarnos por la causa de Jesucristo. Si no, no lo vamos a poder hacer, ¿ya? Por eso de que se dice de que Abraham era peregrino en la tierra, esperaba lo por venir, no esperaba que las promesas necesariamente se cumplieran en esta vida, sino en la venidera. Y como dice en Hebreos 11, por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios, cuando le habló, a Moisés, dijo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. A ese nivel nos quiere llevar Dios, a que Dios no se avergüence de llamarse Dios de nosotros, porque Abraham es llamado amigo de Dios. En 2 de Crónicas 27, en Isaías 41:8, en Santiago 2:23-24, es llamado amigo de Dios. Y en Nehemías 9:7 dice de que Dios halló el corazón de Abraham fiel. Y esa es una de las mayores características que tiene un ministro o un amigo de Dios: la fidelidad. Vamos a volver a Juan 15. Juan 15. Versículo 14. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. En esta frase donde dice si hacéis lo que os mando, vemos el proceso de siervos. Acuérdense que el proceso de ser siervos es el proceso donde nuestro corazón es un corazón donde hace lo que Dios manda, lo que Dios decide. ¿Ya? Entonces, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Versículo 15. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. Y aquí entramos a una relación experimental, a un conocimiento de Dios. Y vamos a ver el ejemplo de Job 42, del 1 al 6.
Creo que este es un pasaje bien conocido por todos, donde Job ya está al culmine de su quebranto. Y Job responde a Yahvé y dice: reconozco que todo lo puedes. El primer punto es que Job ya había sido tratado. El segundo punto es el conocimiento de quién es Dios. Para poder llegar a ser ministros de Dios, necesitamos nosotros entender de manera experimental quién realmente es Dios. Y eso no basta solamente con que yo haya experimentado que Dios me sanó, que Dios me salvó o que Dios hizo algo extraordinario en mí. Eso viene de un ejercicio práctico de que entiendo, como dice acá, de que tú todo lo puedes y que ningún propósito te puede ser estorbado. Cuando aprendemos que ni siquiera nosotros podemos estorbar los propósitos de Dios, aprendemos de que Dios es soberano, de que Dios es fuerte. Y eso nos adentra al nivel de amistad con Dios. Vamos a ir viendo. Dice: tú dijiste, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Yo, que hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que jamás comprenderé. Y aquí vemos el otro nivel. Para poder ser amigos de Dios o ministros de Dios o líderes, como usted lo quiera ver, necesitamos ¿qué cosa? No solamente saber quién es Dios de una manera experimental, sino que cuanto más conocemos de Dios, más conocemos que nosotros, o más conocemos cuál es nuestra real condición delante de Dios. Acuérdense de que el libro de Job, Dios mismo presenta a Job como varón bueno, justo, recto y temeroso de Dios, como nadie en la tierra. Y aún así, él recién se da cuenta. Dice: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Yo hablaba lo que no entendía. Entonces muchas veces Dios tiene que quebrantar lo que nosotros creemos ser, porque nos va a estorbar en el reino de Dios, si realmente queremos trabajar por el reino de Dios y estar en el reino de Dios. Tener una familia de reino, tener una congregación de reino, tener un trabajo de reino, etcétera, etcétera. Nos va a estorbar lo que creemos ser. Tenemos que entender lo que realmente somos, aunque nos duela. Somos infieles, somos orgullosos, somos con mal genio. Eso es lo que somos, esa es nuestra carne. Si no queremos reconocer lo que somos, ¿cómo vamos a batallar en contra de eso? Pero nos quedamos, ¿cierto?, en una imaginación que tenemos de lo que somos, que muchas veces es un engaño de nuestra propia imaginación o un engaño de las tinieblas. Y no queremos soltarlo, porque nos valemos de eso, incluso para servir a Dios. ¿Qué más dice? Escúchame, te ruego, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y aquí vemos, ¿cierto?, una relación donde realmente Job aprendió que necesitaba buscar la voluntad de Dios. Ya no solamente soy un siervo que espera que el Señor ordene, sino que me convierto en un amigo donde busco la voluntad de Dios. No solamente espero una orden para actuar, sino que muchas veces tomo la iniciativa y me convierto en alguien de confianza en el reino de Dios. ¿Ya? En el versículo 16 de Juan 12, de Juan 15, perdón, nos encontramos con otro detalle. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Y aquí vemos un concepto importante. En esta etapa nosotros entendemos que no somos nosotros los que escogimos a Dios. Muchas veces nosotros tenemos un grado de cierta arrogancia en que yo busqué a Dios, yo tuve una búsqueda por la verdad hasta que me encontré con Dios, y resulta que cuando llegamos a este nivel, todo eso nos damos cuenta que no vale de nada, porque Dios es el que nos trajo a nosotros. Por eso que Jesús les dice aquí: yo os escogí a vosotros, no ustedes a mí, porque no tenemos la capacidad ni intelectual, ni moral, ni espiritual de escoger los caminos de Dios por nuestra propia cuenta. ¿Ya? Ahora, en esta etapa nos convertimos en compañeros de trabajo. En Juan 5:17, el mismo Señor Jesucristo dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
se muestra como un compañero de obra con el Padre. A ese nivel nos quiere llevar Dios. Por eso Jesús dice: aprended de mí. El que cree en mí hará obras mayores que las que yo hago. También Jesús en la comisión, que dijo: como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Eso nos muestra de que Dios quiere trabajar como trabajaba con Jesucristo, con su iglesia. Un compañerismo en la obra. Ahora, vamos a ver que Pablo también habla de esto. 1 Corintios 3:9. Porque somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En la versión 1909 dice: somos coadjutores de Dios, o colaboradores, pero más bien hace una referencia a compañero, coejecutor. Colaborador, como co-trabajadores. Justamente, no quiere decir de que vamos a hacer lo que Dios hace, pero somos compañeros en su obra. Vamos a ver qué dice Pablo en 1 Corintios 4:2. Dice: ahora bien, se requiere que los administradores, ¿cierto? Que cada uno sea hallado fiel. Aquí está hablando Pablo de él como administrador de las cosas del reino. Ganamos un nivel de confianza donde nos volvemos administradores de lo que Dios nos ha dado, pero ya no para nosotros mismos, sino para el beneficio de otros. Por eso que el primer versículo que estábamos viendo en Efesios 4 dice de que los ministerios son para equipar a los santos para la obra del ministerio, ¿cierto? Para que sean de edificación en el cuerpo. ¿Ya? Es como, por ejemplo, bueno, yo siempre doy ejemplo, ¿cierto? Es diferente formar un equipo de trabajo a formar un grupo de trabajo. Cuando hay un grupo, ¿cierto? Siempre hay un supervisor. Porque en el grupo de trabajo no tiene inferencia en las decisiones, sino que el supervisor dicta las órdenes, dice: mira, esto es lo que se va a hacer, esto es lo que se va a hacer, ustedes van a hacer esto, esto, otro, y supervisa que lo estén haciendo de acuerdo a los protocolos de la empresa, etcétera, etcétera. Y que todo se haga bien y que tengan lo necesario para cumplir lo que yo les estoy pidiendo. Pero en un equipo de trabajo no hay un supervisor. Hay diferente gente que aporta desde su área, desde su punto de vista. Un contador, administrador, el de las finanzas, ¿cierto? El jefe de área de no sé qué cosa. Entonces ellos empiezan a generar resolución de problemas y a trazar proyectos, etcétera, etcétera. Cómo se hace esto, cómo vamos a hacer esto otro. Entonces, a grandes rasgos, un equipo de trabajo nosotros podríamos ver de que muchas veces cuando nos quedamos en el nivel de siervos, vemos a Jesús como un supervisor, en cierta manera. Es el que nos ordena qué hacer, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, nos supervisa y nos da todo lo necesario por poder llegar a lo que Él nos está pidiendo. Pero cuando nosotros pasamos al nivel de ser ministros o ministras de Dios, pasamos al nivel donde formamos equipo con Jesús. Entonces tomamos la iniciativa, hay un grado de confianza. Y a ese grado es el que nos quiere llevar el Señor Jesucristo. A ese grado es el que nos quiere llevar el Espíritu Santo. A todos, sin excepción. A todo creyente. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos quedamos en una de esas etapas. Nos conformamos con que Jesús simplemente sea nuestro Salvador, o que simplemente sea nuestro Maestro, o que simplemente sea nuestro Señor, y nosotros simplemente siervos. Tenemos que tener una aspiración sana en el reino de Dios, de llegar más allá de lo que yo creo que soy. Porque si usted cree que ya llegó a un nivel grande, ¿cierto? Que ya no necesita de estas cosas, es porque todavía ni siquiera ha llegado al mínimo de lo que cree estar. Necesita tener un corazón humilde. Y a eso yo los quería instar y despertar. A que nosotros podamos tener la aspiración de llegar a ser ministros del reino, gente en que Dios pueda confiar, que ustedes puedan ministrar de una manera fiel,
sincera y espiritual las cosas que Dios les ha dado. Miren, hermanos, yo no saco nada con experimentar que Dios me sanó, que Dios me enseña, la profecía que Dios me da, etcétera, etcétera, si no sé entregarla con un corazón fiel y con un corazón sincero. Puedo tener el don de sanidades, el don de milagros, pero si no tengo fidelidad, voy a estar perdiendo al usar el don que ganando. Porque hay gente que usa el don para llenarse ellos mismos, y el don se termina pervirtiendo y termina siendo finalmente algo demoníaco, pese a que al inicio fue un don de Dios. Entonces tenemos que nosotros preocuparnos, porque el reino de los cielos no es un juego, tiene que ver con nuestra vida eterna. Por eso que Pablo dice de que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, sé que fue difícil este estudio por el tema de la bulla, pero espero que les haya sido de provecho y que por lo menos haya quedado alguna duda o algo que los haga recapacitar en el tema. Amén. Es un tema más amplio para ver, pero espero que por lo menos haya sembrado una inquietud. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias. Yo te pido, Señor, que puedas obrar en nosotros para que podamos aspirar con una ambición sana, Señor, una ambición de reino, aspirar en convertirnos ministros del reino de Dios. Que todas las decisiones que tomemos de nuestra vida, cada paso que vamos a dar, que podamos tener en cuenta de que nuestro propósito principal es convertirnos en ministros del reino. Gente, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, que podamos ser confiables a ti, que podamos ganarnos un grado de confianza, de dignidad, en que tú nos puedas usar, que podamos hacer equipo contigo, que podamos entrar a esta comisión del envío que le hiciste a la iglesia, no solamente con hermanos de la iglesia, sino con nuestra familia, con cualquier área donde estemos presentes, en el área que nos toque vivir. Señor, despierta en nosotros un fuego, un interés real, un interés profundo, de querer convertirnos y llegar al máximo y a la excelencia del llamado que nos has hecho. No nos dejes caer y no nos dejes estancarnos. Yo te pido que hables a nuestro corazón, que nos llenes de tu unción, Señor, que abras nuestros ojos para poder ver las cosas de una manera eterna y de una manera del reino de Dios, Señor, con tu justicia y no con nuestra justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Yo quiero